Hola amigos, hoy lo que vamos a construir es un asador tipo cruz o criollo. Así que empezamos con algunos materiales. Compramos una planchuela de 1,25 por 3,16 para la base, 1,20 m de caño 25 por 25, unos 2 metros de caño 15 por 15 y unos 30 centímetros de caño 20-20. Vamos a arrancar por la base, que es la planchuela, y les vamos mostrando paso a paso. Ya tenemos marcada la planchuela. Marcamos 52 y lo vamos a doblar acá en la morsa para hacer la base. Ahí, estamos ahí. Vamos ahí. Y ya tenemos la base, con la base lista. Ahora lo que vamos a hacer es cortar del caño el de 25 por 25, cortar 90 centímetros, que va a ser el eje del asador, y lo vamos a prender ahí. Ahí tenemos cortado el 25-25. Lo que hicimos, le soldamos un pedacito 20-20, lo hicimos entrar en el otro caño, está por acá, y conseguimos un hierro 16 liso, que va a ir adentro ahí. Entonces el hierro 16 es el que va a ir ahí. Vamos a hacer un agujerito para que pivotee acá, ¿no es cierto? Y el otro va calzado para que gire adentro. Ahora vamos a seguir el procedimiento y les muestro. Ya tenemos el hierro 16. Lo agujereamos ahí primero con una mecha chiquita. Miren cómo lo tengo apoyado para un prisma para agujerear. Y bueno, primero lo agujereamos chiquito y después lo agujereamos más grande. Ya tenemos el hierro 16 agujereado. Hacemos una L de hierro del 16 y del 6. Hacemos una L ahí, lo apretamos acá para doblarlo, cerrarlo ahí, ¿no? Hacer un tipo una U. Ahí. Ahí. Ahí queda en agua, Listo. Ahí tenemos entonces doblada la U. Lo que vamos a hacer ahora es cortar ahí, marcar al medio de la pata. Vamos a prolijar la U ahí, lo soldamos para que ese sea el eje donde va a moverse la base del asador. Seguimos entonces, ahí está soldado. Van a soldar de la mitad para un lado. ¿Por qué? Ahora van a saber, ¿ves? Como está el eje, tiene pivote ahí. Ahora acá vamos a tener que hacer una basecita y una media luna para que vaya calzado el eje del asador. Ahí ya tenemos calzado el eje. Lo centramos, miramos que quede más o menos al centro. Ya tenemos la media luna planchuela. La media luna planchuela va ahí, ya le pusimos un refuercito y la soldamos lo más próxima ahí el caño central. Ya van a ver para qué. Bueno, ya tenemos soldada bien la media luna, reforzada, porque esto va a aguantar todo el peso. Nos hacemos 3 L de hierro del 6. Lo vamos a hacer en 3 posiciones, lo vamos a soldar ahí para que trabe el eje del asador, ¿no es cierto? Así que la soldamos allí y seguimos. Bueno, ahora cortamos
dos pedacitos de tubo 30 por 30 que entra de 25 por 25 de 7 centímetros. Van a correr ahí y los vamos a soldar, vamos a hacer un agujerito y le vamos a soldar un buloncito de 5,16 por 3 cuartos y les explico cómo es la corredera de la cruz. Ahí ya tenemos soldado, vieron cómo hicimos un agujerito, le soldamos el buloncito, metamos ahí. Ahora lo que vamos a hacer, cortamos dos pedacitos de 15-15 de 30 centímetros, vamos a soldar uno en cada lado, hacemos la cruz y seguimos con el proyecto del asador. Ahí ya tenemos soldada la cruz, lo vamos a reforzar, ahora vamos a reforzar acá, ¿ves? Corre adentro. Ahí. Regulamos ahí, ¿ves? Uno arriba, el otro más abajo. Ahora hacemos otra corredera acá con los ganchitos y ya queda listo. Bueno, ya va tomando forma la cruz. Ahora que hacemos, cortamos 4 pedacitos de tubo 20-20 que entra justito en los brazos de 15-15. Le hacemos un agujerito, hacemos el mismo sistema que hicimos con la regulación. Le ponemos un tornillito para ajustar, hacemos un ganchito y ya queda casi armada la cruz. Ya tenemos la regulación esta, ¿ves? Regulamos ahí. Ahí va quedando, va tomando forma la cruz de asador. Listo, gente, ahí va quedando, ¿ves? Hacemos un tornillito. Ahí regulamos. Ahora lo que vamos a hacer un ganchito de rotrafilado para soldarle en los que van corriendo acá para enganchar la carne. Les muestro cómo se hace y seguimos casi terminando con la parrilla asador. Bien, para hacer el ganchito lo que les recomiendo es hierro trafilado, acero trafilado 1045, pueden comprar en alguna metalúrgica de 6 milímetros o de 5, yo en este caso tengo de 5 pero es suficiente. ¿Por qué trafilado? Porque es un hierro acerado que resiste más, tiene buena terminación, queda limpito. Si no tienen trafilado, bueno, pueden hacer hierro de construcción de por lo menos de 6 milímetros. Ponemos en la morsa, apretamos, hacemos un ganchito. Tenemos el ganchito, lo cortamos y así hacemos 4 para las 4 prendeduras de la carne. Listo, ya tenemos doblados los ganchitos. Lo vamos a soldar en el cañito que va corriendo en la guía. Listo, muchachos, ya tenemos los ganchos colocados. Regulamos así. Regulamos acá. Regulamos la altura. Pusimos una planchadita más en la base. Queremos regular acá la inclinación. Vamos ahí. Pasamos acá. Podemos girarlo. Queda prolijar un poquito, pintar y ya queda terminado. Listo, gente, un poco de pintura y quedó el asador criollo tipo cruz, como quieren decirle, todo regulable. Espero que les haya gustado. Tienen los detalles. Le pongo la lista de materiales ahora al final y así lo pueden hacer tranquilamente con pocas herramientas. Nos vemos el próximo. Cualquier duda, pregúntenme en los comentarios. Un abrazo para todos.